Adriana Pérez, directora del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, que está hoy para conversar con nosotras y con nosotros sobre el boletín número 5. Adriana, gracias por venir. A ustedes muchas gracias por invitarme a este espacio para comentarles los principales hallazgos y conclusiones del boletín. Adriana, y vemos que el boletín hace apertura con la calle es nuestra, la calle es libre, seguridad y género en norte de Santander. Por supuesto, información muy importante sobre violencias basadas en género. Cuéntanos sobre qué podemos encontrar, qué información podemos encontrar en este boletín, que además estos boletines que nos entrega el Observatorio, Adriana, quiero decirlo, siempre nos permiten hacer una lectura de la realidad del norte de Santander, por supuesto con un prisma feminista, con un prisma con enfoque de género que tanta falta hace en esta región, ¿no? Para entender las naturalezas de las violencias tan distintas. Claro, por supuesto. Bueno, este boletín es una de las entregas periódicas que nosotros hacemos sobre el análisis de seguridad para norte de Santander, pero con un enfoque de género y con un enfoque feminista. Específicamente queremos saber qué es lo que está pasando con mujeres y con personas LGBT, tanto colombianas como venezolanas, sus situaciones de riesgo, de violencia, de seguridad y también de impunidad. En este boletín, lo que logramos identificar fueron 830 víctimas de violencia de género para el año pasado. Estas son víctimas que a las que nosotras llegamos directamente e identificamos. Y pues en estas víctimas vemos una prevalencia de la violencia sexual principalmente, principalmente de la violencia psicológica, seguido de la violencia sexual, de la violencia física y de la violencia económico-patrimonial. Pero además de eso, vemos que menos de un 25% de estas víctimas pusieron en conocimiento al Estado colombiano sobre su situación. Exactamente, si bien recuerdo, solo un 22% de ellas pusieron una denuncia ante alguno de los entes de protección del Estado. Y ojo, esto es solo una denuncia. No sabemos si esa denuncia prosperó, si esa denuncia pasó a investigación, si posteriormente hubo una judicialización, pero lo que logramos identificar es que probablemente no es así, porque el 63% de estas víctimas se sintieron revictimizadas, es decir, que cuando pusieron en conocimiento lo que les ocurría, fueron maltratadas, tratadas con indiferencia, fueron señaladas, y no solo por el Estado, sino también por distintos integrantes de sus comunidades. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todavía no hemos logrado constituir espacios seguros para que las personas nos cuenten qué es lo que está pasando con sus vidas alrededor de estas situaciones de violencia. Para que más de la mitad se sientan revictimizados quiere decir que ni el espacio ni sus comunidades son entornos protectores. Porque cuando las víctimas comentan sobre sus violencias, nosotros, en vez de atenderlas debidamente, acompañarlas, lo que estamos haciendo es revictimizándolas. Es decir, no estamos ni siquiera a la altura de estas situaciones, ni para prevenir las violencias, ni para acompañarles cuando ellos nos ponen en conocimiento lo que está pasando. Adriana, y en la página 35 del boletín vemos un título además muy interesante: Mujeres transgénero, trabajadoras sexuales desde el centro de Cúcuta. ¿Por qué este boletín tiene particular interés por describir las violencias o las características de la realidad de una mujer transgénero en Cúcuta? Bueno, nosotras hemos trabajado de manera muy cercana con las mujeres transgénero que participan en actividades sexuales pagas. Ellas se reconocen a sí mismas como trabajadoras sexuales en el centro de la ciudad. Estos son los acompañamientos que hemos realizado desde temprano el año pasado. Y hemos visto unos patrones en torno no solo a las violencias y abusos que ellas se enfrentan de manera constante, sino también en torno a los agresores. Sus principales agresores son personas que participan en organizaciones criminales y actores armados que participan en todo lo que es los ejercicios de control territorial. Hay unas personas que ellas llaman celadores, que son una de las principales figuras de violencia en sus territorios, encargadas incluso de desplazamientos forzados intraurbanos.
Pero también algo que nos alerta, y es que de sus principales agresores también están agentes de la Policía Nacional, es decir, agentes de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Esto es algo que nosotras hemos reportado desde el año pasado. Hemos hecho múltiples denuncias, lo hemos puesto en conocimiento del Estado, de los gobiernos locales, de los entes de control. Hemos hecho denuncias, incluso un capítulo de Generación se dedicó únicamente a esto. Hemos participado en mesas evaluativas que son convocadas por el Comité Municipal de Violencias de Género, 2 el año pasado, donde se llamó a policía precisamente por esta situación de abuso policial en el centro de la ciudad contra mujeres en escenarios de actividades sexuales pagas, tanto transgénero como cisgénero. Y lo que hemos encontrado es una completa indiferencia por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta. ¿Por qué? Porque cuando las llaman no atienden a los llamados, ni siquiera en esas mesas convocadas por el Comité de Violencias de Género, no las convocamos las organizaciones, les llamó el mismo comité y no asistían. La Defensoría ha elevado varios requerimientos para esclarecer la situación y tampoco contestan porque varios de ellos han sido apoyados por el observatorio. Entonces acá vemos dos patrones. Uno, el abuso policial contra ellas es de un carácter sistemático, es persistente, es algo que no ha cambiado desde los últimos años. En el 2020 vimos que esto se manifestaba en donde hacían retenciones irregulares e ilegales y las subían a camiones para posteriormente violentarlas, extorsionarlas y dejarlas en zonas abandonadas de la ciudad, en zonas lejanas como el Escobal, el Salado, incluso en La Parada. Y desde el año pasado lo que hemos visto es una constante de abusos, de violencia sexual, de violencia psicológica, de violencia física, de extorsiones, pero además de eso también es constante la impunidad. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Porque no se están llevando a cabo las investigaciones, las sanciones, las acciones de prevención. Policía lo que dice es que ellos han tenido múltiples capacitaciones en violencias de género, pero pues vemos que esto no se está materializando. Por eso consideramos que era urgente hacer la denuncia ya por medio de este documento para que quedara una evidencia de lo que ocurre en este sector y también de lo que nos está haciendo por parte de la institución para prevenir y para reparar estos hechos. Adriana, y precisamente sobre esas violencias sistemáticas que además son ejercidas por las autoridades que deberían garantizar la protección a ciudadanas y ciudadanos sin importar su inclinación sexual o digamos su condición laboral también en este caso, ustedes tienen un apartado de recomendaciones para entidades de gobierno y atención de víctimas. Hagamos un recuento sobre esas recomendaciones que ustedes hacen. Bueno, incluso en las recomendaciones, esto era algo que estaba diciendo ayer en una entrevista que me estaban haciendo del boletín, y es que yo decía, en las recomendaciones ni siquiera estamos sacando nada nuevo. O sea, las recomendaciones son que se cumplan los pactos y los compromisos del Estado. Porque no lo están haciendo, no se está cumpliendo. Por ejemplo, tenemos la ley Rosa Elvira Celi, que es la 1761 de 2015, y acá encontramos algo, y es la negativa constante de la Fiscalía General de la Nación de investigar los casos sospechosos de feminicidios como tal. Ellos nos dicen que los niveles de feminicidios son bastante bajos porque el año pasado, por ejemplo, y ahí aparece en el boletín, si bien recuerdo, solo lograron identificar 6 casos de feminicidio. Pero ¿qué pasa? Y acá es donde vienen las recomendaciones. Para la Fiscalía el feminicidio es una tipificación que se hace al final de un proceso. Y de acuerdo a la misma ley de feminicidios del 2015, la ley nos dice que en el momento en que haya sospecha de que una muerte violenta de una mujer pueda ser un feminicidio, la Fiscalía y los entes judiciales la tienen que abordar como tal desde el momento de su investigación,
se tiene que proceder de oficio, se tiene que identificar los casos previos de las situaciones previas de violencia de género que vivió la mujer, se tiene que identificar cómo además el agresor y la persona que cometió el feminicidio pudo haber actuado en prejuicio contra su identidad de género, contra que ella se identifique como una mujer, contra que ella sea una mujer. Y toda esta identificación previa, desde la investigación, teniendo en cuenta el continuo de violencias de género, teniendo en cuenta posibles sospechas de que la asesinaron por ser una mujer, pueden conllevar a una tipificación final de feminicidio. Pero esto es un abordaje que se hace previo desde la investigación, y así lo dice la misma ley en su artículo 6, 7 y 8, que identifica los criterios y las acciones que deben tener en cuenta los entes judiciales, y eso no pasa. La Fiscalía nos dice es que no, casi no hay feminicidios porque cuando llegamos al momento de la judicialización y tipificación del caso no se da como un feminicidio. Pero pues tengamos en cuenta también cuántos casos de asesinatos y muertes violentas de mujeres llegan hasta ese final del proceso. La cifra es muy baja. Esperar que al final se tipifique como un feminicidio, cuando en la mayoría de casos, uno, ni siquiera llegan al hecho de judicialización y sanción, y dos, cuando llegan a ese hecho no se tiene en cuenta todo un enfoque de género previo, pues es esperar mucho, es esperar algo que no va a pasar. Por eso entre nuestras recomendaciones está que se cumpla lo pactado en las leyes, que se cumplan los distintos artículos que nos dicen muy bien cómo los entes judiciales y en general cómo los entes de protección deben abordar los casos de feminicidio, de violencias de género, de trata de personas, que se cumplan lo pactado a nivel internacional de parte del Estado colombiano, con las ratificaciones que ha hecho con los distintos convenios internacionales para la erradicación de violencias de género. Entonces, pues esto es bastante frustrante cuando uno se da cuenta, acá no estamos diciendo nada nuevo, acá no estamos inventando nada, acá lo que estamos diciendo es que se tiene que cumplir lo que ya se pactó, se tienen que cumplir los compromisos del Estado, porque si no nos damos cuenta nuevamente que la situación de impunidad es muy alta, no solo porque cuando se atiende a las víctimas se las está revictimizando, sino que también porque el Estado está omitiendo sus compromisos y sus deberes de una manera permanente, que lleva a que uno, no prevengamos las violencias, y acá sí quiero ser muy enfática, el abordaje de violencias de género debe ser ante todo preventivo, es decir, no tenemos que llegar a informar esto, no tenemos que llegar hasta estos puntos, pero dos, que si se llega hasta acá, el Estado apoya a las víctimas, acompaña a las víctimas y proceda de manera integral en la investigación, en la sanción, en la judicialización, en la reparación, y nada de eso está pasando. Entonces, acá estamos hablando de que estamos frente a unos hechos que quedan en su gran mayoría impunes. Adriana, y para cerrar esta intervención, ¿dónde podemos encontrar este boletín, la invitación final a que no solamente personas de la sociedad civil organizada lo lean, sino que también organizaciones con enfoque de género y también instituciones que deberían ser garantes de los derechos de mujeres y hombres lean este boletín? ¿Dónde lo podemos encontrar? Perfecto, este boletín se encuentra en nuestra página web www.oagnds.org, tal cual aparece ahí. Ahí vamos a tener una pestaña de publicaciones, en publicaciones va a haber una subpestaña de boletines, pueden hacer clic ahí y ahí está el boletín. También lo hemos colgado en nuestras redes sociales y le hemos estado haciendo y vamos a seguir haciendo bastante difusión de este boletín. Ya tenemos una serie de espacios a nivel local y a nivel nacional donde vamos a estar difundiendo sus hallazgos en las próximas semanas. Entonces la idea es que esta información pueda llegar a la mayor cantidad de personas, tanto a ciudadanía como a sociedad civil, como a organismos internacionales y agencias de cooperación y, por supuesto, al mismo Estado y a los gobiernos nacionales. ¿Por qué? Porque nuestra finalidad no es solo informar, sino sobre todo informar para impulsar y para fortalecer cambios sociales, y el cambio que estamos acá, o el cambio del que estamos acá detrás, es justamente una vida sin violencias para las mujeres y una sociedad sin violencias contra las mujeres.